Dixo Daily presenta. ¿A quién le crees sobre la economía mexicana? ¿A Pedro Aspe o a Sheinbaum? Esta semana la señora Sheinbaum presentó números alegres sobre el presente y el futuro de la economía mexicana. Su aparato de medios paleros difundieron la mentira, cito, la economía mexicana mantiene un rumbo sólido y con resultados positivos, así tal cual. Esto, a pesar de que apenas la semana pasada el INEGI confirmó que la economía mexicana decreció 0.6% en el primer trimestre de este año. En contraste con Sheinbaum, el doctor en economía por MIT, Pedro Aspe, presentó ahí en su alma mater, hace unas semanas, un escenario completamente diferente, con una perspectiva completamente negativa de la economía hacia el futuro, y ningún medio mexicano lo replicó. El acceso a la verdad es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy los ciudadanos en México. De eso se trata el episodio 480 de Factor Kaiser. Antes te quiero pedir unos cuantos segundos para hablarte de dos cosas muy importantes: la comunicación independiente y libre y la creación de comunidades solidarias como Factor Kaiser. Sí, Factor Kaiser es un experimento en tres sentidos. Primero, queremos probar que no se necesitan millones, foros enormes y caros, producciones gigantescas y el respaldo de intereses político-económicos para comunicarle a los mexicanos lo que sucede en el país y fuera del país. Se puede hacer desde un pequeño foro como este, aquí en mi oficina, con buen contenido, serio y documentado, objetivo y veraz, que llega a más de 250,000 personas en promedio cada semana, solo aquí en YouTube, porque a esto se suman decenas de miles de personas más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Segundo, queremos probar que este esfuerzo constante, disciplinado y objetivo de comunicar la verdad con datos duros y sustento puede influir directamente en la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía, más despierta y más consciente como tú. Y tercero, queremos probar que se puede vivir y crecer, se puede financiar un proyecto de estos a través de la generosidad del propio público, que ayuda a mantener la libertad y la independencia al comunicar, pero también que esa misma comunidad solidaria puede ayudar por esta misma vía a los niños con cáncer de Oaxaca, a través de la organización Con Causa, a quienes la comunidad solidaria de Factor Kaiser les envía directamente el 20% de todas las inscripciones a la sección de Ciudadano Comprometido cada mes. Sé parte activa de este experimento ciudadano, de esta comunidad solidaria. Únete y ayuda. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Quienes somos parte de la generación X y nuestros mayores, los baby boomers, nacimos en un mundo lleno de problemas y carencias, pero también de algunas ventajas muy importantes. Una de esas ventajas que hoy veo y reconozco con mucha claridad es la posibilidad de distinguir la verdad de las mentiras, las falacias de los charlatanes de la verdad expuesta por los expertos. Nacimos y crecimos en un mundo en el que era muy sencillo saber a quién le podías creer sobre un texto, un análisis, una opinión sobre algún tema complejo, porque los periódicos serios, las televisoras y las radiodifusoras respetables y las casas editoriales hacían la función de curadores de la información, de los análisis y de las opiniones que consumíamos nosotros. Es decir, como estos espacios de comunicación vivían de su prestigio y de su credibilidad, hacían enormes esfuerzos por curar adecuadamente todo lo que nos comunicaban y publicaban. Lo hacían en dos sentidos. ¿A quién le voy a dar la responsabilidad de comunicar o publicar algo en mi nombre? ¿Y qué va a comunicar esa persona? Y así, podías confiar en un periódico como el New York Times o en una cadena como la BBC de Londres, porque sabías que la organización hacía enormes esfuerzos por seleccionar a expertos de verdad en los temas más importantes para poder hablar con autoridad y conocimiento y para respaldar con responsabilidad propia, personal, con su propio prestigio, todo lo que decían. Al mismo tiempo, sabías que podías confiar en ellos porque contaban con enormes equipos de personas que verificaban que aquello que iban a comunicar era verdad y tenían cómo respaldarlo. Y así,
era la propia organización la que hacía la chamba de curaduría de la información, ocupándose de las personas que darían la cara y le pondrían su voz a la información, y ocupándose además de la veracidad del contenido que iban a comunicar. Y así era mucho más fácil para nosotros, los consumidores de la información, saber qué fuentes eran veraces y cuáles no lo eran. ¿Sabías que al citar a cierto periódico o a determinada casa editorial, podías estar seguro de que estabas del lado de la verdad? Dos fenómenos cambiaron todo esto, quizá para siempre. Esa facilidad con la que los boomers y la generación X accedíamos a la verdad fue cambiada por las redes sociales y la llegada al poder de los populistas autoritarios modernos. Con las redes sociales, quienes creamos contenido dejamos de necesitar a las grandes casas editoriales, a los periódicos de prestigio y a las televisoras para crear contenido y que éste pueda llegar a miles o millones de personas. Esto es una gran noticia, por un lado, para personas como yo que buscamos hacer comunicación independiente en tiempos de populistas autoritarios aliados al crimen organizado. Pero es una muy mala noticia para quienes quieren acceder fácil y rápido a información veraz y oportuna o a textos serios que analicen la realidad, con verdad. Con la llegada del Internet y las redes sociales, cualquier pendejo se convierte de la noche a la mañana en experto en salud o en seguridad o en crimen organizado, en diplomacia internacional o en política. Con el Internet y las redes sociales se democratizó la difusión de la comunicación, que eso es fantástico, pero a la vez se perdió la curaduría y el filtro que hacía sencillo acceder a buena información con facilidad y certeza. Y no solo es la selva de opiniones diversas la que genera problemas, eso sería lo menos grave. El problema más grave son los incontables influencers con plataformas gigantescas que llegan a millones, presentando información falsa como si fuera verdadera, y opiniones sin lógica ni rigor alguno como si fueran análisis. A esto se suma el arribo al poder de los populistas autoritarios modernos, que encontraron en esa nueva selva sin curadores, ni verdad, ni ningún tipo de rigor, su oportunidad de oro. El caso concreto de nuestro país, primero el narcopresidente López y ahora su empleada, la señora Sheinbaum, encontraron que podían crear un espacio de difusión masiva de mentiras como la mañanera, que luego se amplificaría todos los días a través de una gigantesca y multimillonaria red de medios pagados, influencers inventados y normalizadoras disfrazadas de analistas. De pronto, cuando nos dimos cuenta, el narcopresidente y su narcopartido, además de ahora su empleada, habían destruido en 7 años la comunicación y el debate público en nuestro país, así tal cual. Hoy, gracias a ese gigante aparato de mentiras, millones de mexicanos creen que se acabó la corrupción, creen que disminuyó la violencia, que la destrucción del Poder Judicial fue para democratizarlo, que se disminuyó la pobreza o que la economía va viento en popa. Lo creen porque lo escuchan todos los días en la radio. Lo ven en la tele, lo leen en las redes sociales o en plataformas digitales. Ojo, no me refiero a las personas que se identifican como miembros de la narcosecta morenista. Esos le creen al narcogobierno por fe. No, me refiero a la mexicana y al mexicano común, que no está todo el día pendiente de las noticias ni tiene tiempo para analizarlas. Ese mexicano común escucha unos cuantos minutos al día la radio o lee un ratito el periódico o escucha a algún influencer del bienestar en una plataforma digital. Y lo que ve, escucha o lee es que vamos a toda madre en los temas más importantes, porque lo dice la presidenta y el medio de comunicación que utiliza desde hace años porque confía en él. Pero las personas de cierta edad, es decir, los que tenemos de 40 para arriba, que nacimos y crecimos en un mundo de comunicación unilateral a través de medios tradicionales, suelen creer que si lo dijo un medio grande, debe ser verdad. Y si lo dijo una persona famosa, pues también debe ser verdad. En el mundo en el que crecimos, las personas con una plataforma o voz cuidaban su prestigio y se preocupaban por no decir mentiras. Y los medios cuidaban su imagen porque vivían de la credibilidad. Y por eso hoy les siguen creyendo a esos aparatos y a esas personas. A ver, te quiero poner un ejemplo concretito sobre un tema fundamental para ti que es la economía. El día de ayer, en su mañanera, la señora Sheinbaum presentó uno de esos PowerPoints que tanto le gustan, con datos manipulados y escogidos a modo, para decir, sin pudor alguno, que la economía de México estaba sólida, que iba muy bien y que se iba a poner aún mejor. A pesar de que la señora sacó su doctorado en ingeniería
con una tesis sobre estufas de leña, ayer hablaba de la economía con una autoridad y una seguridad envidiables. Con su sonrisa congelada y los ojos vidriosos afirmó que, cito, la economía mexicana mantiene un rumbo sólido y con resultados positivos. En el encabezado del comunicado de prensa de la presidencia dice, cito, Presidenta Claudia Sheinbaum destaca 12 indicadores que muestran la fortaleza de la economía mexicana. Cierro la cita. Esto a pesar de que el INEGI acababa de revelar apenas la semana pasada que en el primer trimestre de este año la economía mexicana había decrecido 0.6%. Sí, dije decrecido. Lo explicamos aquí en el episodio del viernes pasado de Factor Kaiser. Y así de arranque, decir que la economía mantiene un rumbo sólido y resultados positivos y que hay 12 indicadores que lo demuestran cuando está decreciendo es una estúpida mentira, muy fácil de verificar. Pero eso no le importó a los medios paleros que encabezaron su nota con buena noticia de la solidez de la economía y los supuestos 12 indicadores. Así lo difundieron televisoras y radiodifusoras que reciben millones de pesos del gobierno cada mes, así como periódicos y plataformas digitales con sus normalizadoras y paleros. Es decir, desde la mañanera, desde el show cómico musical de todas las mañanas, se da la instrucción, difúndase esta mentira. Y el aparato completo llena los espacios noticiosos, de análisis y de opinión con esa mentira. Así es como han logrado mantener la artificial popularidad que presumen del 5.500%. Pero no me creas a mí que esto es una burda mentira, me refiero a la economía. Hace unas semanas, en MIT, una de las más prestigiadas universidades del mundo, el exsecretario de Hacienda y doctor en economía, él sí en economía, Pedro Aspe, expuso en un evento lleno de expertos una postura exactamente contraria a la afirmación de que la economía mexicana mantiene un rumbo sólido y resultados positivos. ¿Te enteraste de esa conferencia, de lo que dijo Pedro Aspe? Seguro no. La revista Este País fue la única que publicó la presentación completa con datos duros y conclusiones brutales y sustentadas, de una persona con autoridad académica y profesional real para afirmar lo contrario a lo que dijo Sheinbaum. Pero los medios mexicanos prefirieron mantenerse pendientes a los comunicados de Chuchito Ramírez de la mañanera. El economista Pedro Aspe presentó una lectura crítica sobre el rumbo de la economía del país. Su exposición realizada en el México MBA Summit 2026 de MIT Sloan coloca el énfasis en una serie de variables que, desde su perspectiva, comienzan a configurar un escenario crítico de fragilidad estructural, crecimiento débil, aumento sostenido de la deuda pública, menor dinamismo de la inversión y deterioro de la productividad. El diagnóstico de Aspe parte de una idea central. El modelo económico de los últimos años habría privilegiado el gasto corriente y las transferencias sociales por encima de la inversión productiva de largo plazo. En particular, cuestiona el peso creciente de los subsidios a Pemex y de los programas sociales dentro del gasto público, así como el limitado margen fiscal que ello dejaría para infraestructura, innovación o fortalecimiento institucional. Desde esa óptica, el exsecretario de Hacienda advierte sobre el riesgo de que México entre en un ciclo prolongado de bajo crecimiento acompañado por mayores presiones fiscales. Además de las conclusiones específicas, la presentación resulta relevante porque vuelve a colocar en el centro preguntas de fondo sobre el modelo de desarrollo mexicano. ¿Cómo equilibrar la política social y la sostenibilidad fiscal? ¿Qué tipo de inversión pública genera crecimiento? ¿Cuáles son los límites de la dependencia petrolera? ¿Y de qué manera puede mantener la productividad en una economía que lleva décadas creciendo por debajo de su potencial? Te voy a transcribir algunas de las afirmaciones que hace el doctor Aspe en su presentación. Primero explica las causas del pobre crecimiento de los últimos años. Dice, por ejemplo, apoyos y subsidios a Pemex, al menos de 400,000 millones de pesos anuales, que es el 1% del PIB anual, sin que esto se traduzca en mayor producción o eficiencia. De hecho, dice, se produce menos que nunca. La inversión física federal se contrajo 28% de 2024 a 2025. Su mayor caída en 3 décadas. Como porcentaje del PIB, la inversión pública representa el 2%, mientras en otros países de la OCDE se invierte entre 3.5 y 4%. El gasto en educación, salud y seguridad se ha estancado en términos reales, con recortes efectivos para financiar los programas sociales, las pensiones y a Pemex. Los déficits fiscales persistentes, programas sociales e inversiones sin retorno como Dos Bocas y Tren Maya, dice Pedro Aspe, han elevado la deuda pública a 58.9% como porcentaje del PIB.
Para 2026 se proyecta rebasar el 60%, primera vez en 50 años. ¿Por qué importa?, se pregunta Pedro Aspe. Porque las calificadoras han retirado grado de inversión a economías emergentes al cruzar ese 60%. Brasil en 2015, Colombia en 2021, Sudáfrica en 2020. Esto incrementa tasas de interés, presiones al tipo de cambio y desacelera el crecimiento económico. Las políticas actuales tienen como consecuencia un estancamiento del PIB y del PIB per cápita, dice Pedro. Tenemos un PIB per cápita más bajo que hace 7 años, una vez ajustado por inflación, y sigue por debajo del nivel del 2018, que era de 193,997 pesos. Crecemos a menos de la mitad del ritmo que teníamos pre-2019, que era de 2.6 contra el 0.9% que crecemos actualmente. El último dato nos ubica alrededor del 1% en el mejor de los casos. Es decir, el mexicano común perdió en estos 7 años su participación individual en el PIB general. 3 razones por las que no crecemos, dice Pedro Aspe. 1. Tasa de inversión significativamente baja, acumulando 16 meses consecutivos de caídas respecto al año anterior. Inversión pública limitada por gastos de apoyos sociales y gastos en obras como el Tren Maya o Dos Bocas. Inversión privada negativa prácticamente desde el 2019, exceptuando recuperación post-COVID-19. 2. Inversión extranjera y nacional detenidas por incertidumbre. Extranjera, por ejemplo, a la espera del TEMEC y con un nuevo poder judicial destruido. Nacional, prefiriendo invertir en el extranjero. Y 3, tercer motivo por el que no crecemos. Productividad no solo baja, sino negativa. El promedio bajó 0.09% de 2010 a 2024. Solo 4 de 15 años fueron positivos. Los programas sociales y el aumento al salario mínimo han fomentado la informalidad. 25.5% del PIB ya es informal, versus el 22.8% que era informal en 2018. Y hay una reducción de la fuerza laboral real. Las conclusiones de Pedro Aspe son, dice, México enfrenta un déficit presupuestal estructuralmente alto, impulsado por una segunda nómina de transferencias directas a 29 millones de personas y subsidios a Pemex de alrededor de 592,000 millones de pesos anuales sin retorno productivo. El déficit fiscal del gobierno es insostenible. La deuda pública está en trayectoria de rebasar el 60% del PIB en 2026, umbral en el que otros países emergentes han perdido grado de inversión. El PIB per cápita sigue por debajo del nivel del 2018, tras 7 años gracias al colapso de inversión pública y una productividad de los factores de producción negativa. Y así, el doctor en economía por MIT, Pedro Aspe, contradice a la ingeniera experta en estufas de leña, la señora Sheinbaum, en un análisis sobre el presente y el futuro de la economía de México. Yo, la neta, le creo al doctor Aspe, pero la mayoría de los medios mexicanos prefirieron difundir las mentiras de Sheinbaum y de su narcopartido por todos lados. Ese es hoy uno de los problemas más graves que tenemos en México. La difusión de la verdad, encontrar la verdad y poder difundirla adecuadamente. La resistencia de ciudadanos útiles y felices nos vamos a encargar de buscar la verdad, de conocerla, para difundirla por todos lados, como la única manera de entender a nuestro país y su realidad, para así poder reconstruirlo. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.